Buenas tardes con todas, con todos. Entremos a la séptima clase virtual de patología para ver las enfermedades del sistema renal higiénico urinario. Tocaremos ahora en este primer segmento las patologías de nuestro sistema renal higiénico urinario. Los órganos que lo comprometen en este sistema son afectados con mucha frecuencia. Pero a propósito, las personas en general a veces no saben a qué especialista ir cuando tienen algún tipo de dolencia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una persona tiene una infección urinaria, ¿no? Entonces, a veces se queja, si no sabe, se queja al pariente, a la comadre, ¿sí? Y dice, no, tú tienes una infección, estás mal con los riñones. Entonces, tienes que ir a un especialista en riñón. Ese se llama nefrólogo. Y ese es el indicado, le dice. Pero está equivocada. Otras, ahorita les voy a explicar por qué. Y otras que están, por ejemplo, enfermas, orinan sangre y dicen, estoy mal con el riñón. Entonces, dicen, tienes que ir donde un urólogo. El urólogo es especialista en vías urinarias, pero esto es desde el punto de vista quirúrgico principalmente. Bueno, vamos a empezar entonces a tratar esto y a orientar en ese sentido. La segunda parte de este capítulo lo vamos a dejar para la siguiente clase. Como ustedes ven, esto es el esquema de los dos riñones. Siempre un riñón está más arriba que otro. El especialista de esto nada más que se llama riñón, ¿no? El especialista se llama nefrólogo. Solamente ve eso, nada más que el riñón. Y el especialista que ve desde acá, la vejiga, uretra, y en los hombres la próstata, todo eso, ese es el urólogo, que es el cirujano, el que entra a las operaciones con cuchillo y empieza a solucionar, por ejemplo, en la próstata en los hombres, problemas de vejiga en las mujeres, en fin. Esa es la diferencia. Uno es cirujano, que es el urólogo, y el otro es solamente clínico, nunca opera nada, solamente se dedica a solucionar problemas del riñón a base de una serie de exámenes, análisis, tomografías, en fin. Nosotros, de estos tres puntos que están aquí, vamos a tocar uno, el cólico renal, y dos, las enfermedades más comunes infecciosas del aparato urinario. ¿No? Veremos las infecciones urinarias y la vaginosis. El tercer punto de las infecciones de transmisión sexual lo vamos a ver a la siguiente vez con más paciencia. Bueno, entonces vamos a ver el cólico renal. Como decía la vez pasada, en la clase pasada, iba a incluir este cólico renal, pero no correspondía a problemas abdominales como una pancreatitis, úlcera, no correspondía. Esto es otra cosa, es problema renal. Y como vamos a tocar, dije, el sistema urológico o renal, lo vamos a ver acá y por eso que lo he puesto. El cólico renal es una urgencia urológica muy frecuente, ¿no? Que se comporta como una de las más angustiantes formas de dolor que el ser humano tiene. Por lo que requiere entonces un rápido diagnóstico y más rápido tratamiento. Más o menos un 12% de la población sufre de este cólico renal en algún momento de su vida. Y tiene historia familiar de cólicos renales, o se llama de urolitiasis. Es decir, que el padre, la madre, o a veces los tíos, tienen o han tenido cólicos renales. O sea que hay un componente genético. Igual componente que para las personas que tienen piedras en la vesícula biliar, también tienen un componente genético. O sea que fíjense, las personas que forman piedras
también tienen un componente genético. En este caso también se da así. Las personas que tienen cólico renal a veces repiten el problema del cólico en la mitad de veces, un 50% es recurrente el problema. ¿A qué se debe este cólico renal? Como ustedes ven aquí en el diagrama, el riñón tiene este tubo recolector que se llama el cáliz renal. Por acá viene la orina. Y de acá para abajo se llama uréter. Entonces esto se obstruye por la caída de una piedra, como en este caso, que obstruye la salida de la orina. Entonces es causado por una obstrucción ureteral, perdón, una obstrucción ureteral, aguda. Puede ser parcial o completa la obstrucción. Que en la gran mayoría de casos suele ser debida siempre a estas piedras, ¿no? Provocando que, ahí, provoca una distensión por la orina acumulada que se viene acumulando, el riñón sigue formando orina. Entonces produce una distensión aguda de la parte del cálculo hacia arriba. Entonces la orina va acumulándose, incluso como que lo infla un poquito al riñón. Eso es lo que produce un dolor terrible. La frecuencia de ataques dolorosos es mayor por las mañanas. Las personas que tienen cólico renal generalmente en las mañanas o cuando viven en lugares tropicales durante las estaciones de calor. ¿Y esto por qué? Porque en las noches o cuando se vive en zonas tropicales se produce menos orina y las pérdidas insensibles de sudoración que normalmente tenemos en nuestro organismo, la sudoración, nos hace perder líquido. Ahora, esta pérdida de líquido puede ser leve, moderada o intensa en zonas calurosas. Esto entonces son las circunstancias que aumentan significativamente la concentración urinaria. Es decir, se produce poca orina, actuando esta poca orina como un claro factor predisponente y desencadenante para desarrollar las piedras y que luego van a desprenderse y producir el ataque doloroso. Les voy a explicar por qué cuando hay poca orina se produce este problema. Normalmente, por eso dicen las personas, toma harto líquido para que limpie tu riñón. Claro, cuando se toma mucho líquido, no las personas están yendo al baño a miccionar cada media hora, en fin, ¿no? Y así, efectivamente, cuando se van a formar cristales, no tienen tiempo de formarse los cristales y van saliendo por la orina. En cambio, cuando hay muy poca orina, entonces los cristales pequeñísimos, microscópicos, se van uniendo hasta que van formando ya piedras más grandes por la poca orina. Y a veces se desprenden y causan este problema. Ese es el asunto. ¿Cómo es el dolor cólico de un cólico renal? Nosotros en la diapositiva tenemos a una persona vista desde atrás con una zona roja atrás y por delante esta zona roja se va hacia los genitales y a la parte del muslo. Entonces, el dolor cólico siempre es de inicio súbito, abrupto, y siempre es unilateral, ¿no? Es unilateral y es de mucha intensidad el dolor. Se localiza en la fosa lumbar, que es justamente en esta zona roja que está acá. Es la zona lumbar. Y en el lugar en que el paciente sabe que está su riñón, ahí se inicia. Aunque no siempre el dolor se da en ese sector, lo vamos a ver. Entonces, el dolor se va irradiando de atrás, dice el dolor me ha pasado acá, y se me viene hacia adelante, se va tocando esta parte, que cree que en el abdomen hay algún problema, se viene hacia adelante y se va hasta los genitales. Se irradia entonces característicamente siguiendo el trayecto de este uréter, ¿no?
hasta descendiendo hasta la vejiga y hasta los genitales. Como digo, incluso hasta la cara interna del muslo afectado. A veces el paciente refiere que el dolor se inicia en las zonas donde típicamente se irradia. Es decir, a veces dice, me está doliendo en esta parte del abdomen. Como quien dice, me está doliendo la vesícula. Muy fuerte, tengo un dolor muy fuerte y los médicos que no se preocupen en hacer un buen examen, entonces ven así efectivamente, dicen, este tiene un cólico vesicular, pero no, cualquier tratamiento no le calma el dolor. Entonces, el paciente presenta generalmente un cuadro de agitación, viene sudoroso, bastante angustiado, agitado, y trata de buscar una posición antálgica, es decir, una posición que le calme el dolor. Imposible de encontrarla. Y característicamente se pone la mano sujetándose la fosa renal y generalmente dicen, tengo algo que me va a explotar acá atrás. No va a explotar nada, simplemente que es el dolor del riñón. Conforme el cálculo se acerca a la vejiga, se produce inflamación y un edema del tubo ureteral. Se inflama naturalmente, va rasgando el tubo ureteral. Los cristales no son necesariamente bolitas, no, son como vidrios, pedazos de vidrio, rasgan. Entonces aparecen los síntomas de irritabilidad vesical en la vejiga y irritabilidad en la uretra. No obstante que la vejiga y la uretra no tienen nada que ver, pero se produce eso por las metámeras, que son los sectores en donde siente dolor la persona, ¿no? Donde siente dolor por lesión del riñón es en este sector, es la metámera del dolor renal. Y también esta metámera de color rojo es donde se siente el dolor ureteral y vesical. Bueno, y conforme digo, el cálculo se va acercando a la vejiga, inflama y estimula tanto a la uretra como a la vejiga. Y aparecen síntomas de irritabilidad vesical y uretral con sensación de querer orinar y a cada momento, ¿no? O sea, se produce una polaquiuria. Y también tenesmo urinario. El tenesmo urinario es lo que el paciente manifiesta como deseos de miccionar a cada momento y que no menciona casi nada, parecido a los síntomas de infección urinaria, pero cuando hay infección urinaria por lo menos sí se orina un poquito. Acá no, todo es la afectación. Eso se llama tenesmo urinario. Y la orina a veces es sanguinolenta, así como el lavado de carne. No siempre, pero cuando es sanguinolenta como el lavado de carne. Bueno, conforme sigue el ataque doloroso, se puede presentar ya náuseas y vómitos. Baja su presión pues, de la persona, ya se presentan náuseas y vómitos y desmayos a veces. En este cólico renal no hay fiebre, pero cuando se hace una percusión en la parte de atrás del riñón afectado, sí causa mucho dolor. Las personas saltan de dolor. Claro que eso se hace muy suave, ¿no? Incluso hay una contractura muscular en ese sector. El tratamiento del cólico renal es conservador, es decir, no es quirúrgico ni cosa por el estilo. Generalmente 2/3 de las personas que tienen piedras en el uréter, estos se expulsan espontáneamente en las 4 semanas siguientes, a veces a la segunda o la primera semana ya, del inicio de los síntomas. Ahora, en cambio, las piedras que no han sido expulsadas en ese lapso, después de 1 a 2 meses, no hay nada, no lo expulsan, es altamente improbable que lo hagan espontáneamente. Y generalmente hay que operarlos, ¿no? Y por eso es que salen aquí en la diapositiva unas piedras, si acá hay una regla, unas piedras que miden como 2,5 a 3 centímetros. ¿Cómo va a salir por la uretra una piedra de este tamaño, no? Salen las otras, en fin.
Los objetivos del tratamiento del cólico renal son establecer un buen control del dolor. Lo que la persona quiere es eliminar el dolor. El dolor que se produce es muy fuerte. Es muy fuerte, pues. Los que hemos tenido oportunidad de tratar esto, a veces tratamos a hombres muy fuertes, valientes, como se dice, esos camioneros, pero vienen doblados de dolor. Ese es un dolor muy fuerte. Y en las mujeres que han tenido cólicos renales, que han tenido partos también vaginales, yo les he preguntado, ¿cómo compara el dolor? Me dice el doctor, el dolor del parto es como 1, y el dolor del cólico renal es como 10. Es muy fuerte, más o menos para que se tenga una idea. En el tratamiento hay que conservar al máximo la función renal. Hay que suprimir o aliviar los efectos de la obstrucción ureteral con el tratamiento. Ahora, en las personas embarazadas, el cólico renal de la gestación puede provocar a veces un parto prematuro por el terrible dolor. Y los tratamientos para ellas son potencialmente perjudiciales para el feto. Por tanto, en ellas debe ser el tratamiento muy conservador. Los analgésicos que se ponen para estos casos, como el dolor es muy fuerte, son de la calidad opiáceos, o sea, estos opiáceos que vienen de opio, ¿no? de antálgicos muy poderosos, tiene que usarse de la primera posibilidad de uso es el tramadol. El tramadol es un antálgico muy poderoso, más que el paracetamol, el ibuprofeno, es muy poderoso. Entonces, eso hay que usarlo porque la persona tiene muchísimo dolor. Esto se une con el paracetamol. Entre los dos se potencializa su calidad antálgica. Por otro lado, deberá realizarse una profilaxis antibiótica de larga duración. Esto más en las personas embarazadas. De por sí, las piedras en los riñones favorecen las infecciones urinarias. Y las mismas infecciones urinarias a las personas que están susceptibles a la litiasis, les favorece la formación de litiasis. Ese ciclo vicioso hay que romperlo. Y se rompe con una buena profilaxis antibiótica. Hay un aparato que se llama litotriptor. El litotriptor, que existe en el Seguro Social de aquí de Arequipa, que fue el primero en toda esta zona de norte de Chile, hasta Lima, Bolivia. ¿Qué cosa es el litotriptor? Es un aparato grande que por medio de ondas sonoras, pero de muy baja frecuencia que no se escuchan, rompe, destruye las piedras bajo una técnica de computadora precisa. Rompe, pero sin producir ningún dolor. Los rompe para que se pueda ser eliminado. Por eso que la litotripsia o litotricia, también que se dice, es la mejor opción para el tratamiento de una obstrucción ureteral que causa cólico. Ahora veamos las infecciones urinarias. Esto que es muy común, son enfermedades pues, infecciosas que afectan las vías urinarias. Es decir, el uréter, la vejiga y la uretra. A veces, esto suele pasar hasta los riñones, tanto en mujeres como en el hombre. Las infecciones del tracto urinario generalmente suelen ser provocadas por esta famosa Escherichia coli, que mejor se le dice E. coli. Normalmente está presente en el tracto digestivo, como hemos visto, en las infecciones gastrointestinales que producen fiebre, diarrea. Ese es su hábitat. A veces se malignizan, se vuelven virulentas, pero normalmente están ahí sin hacer daño. Y también están sobre la piel que rodea la zona vaginal y también alrededor de la piel de la zona rectal. Cuando las bacterias entran en la uretra, generalmente en las mujeres, pueden avanzar hacia la vejiga tranquilamente y provocar la infección. Las mujeres tienen infecciones del tracto urinario con más frecuencia que los hombres. Y esto es debido
a las diferencias de longitud, una uretra pequeña en las mujeres, también estará mucho más larga, y también con dos especies de dos esfínteres, y también el lugar donde está la uretra en la mujer, ¿no? Que está en el introito vaginal, en la parte superior, de un lugar que fácilmente se infecta. Ahora, la abertura que se encuentra cerca del recto, la vagina se infecta también por ello fácilmente. Cuando afectan solo la uretra, los gérmenes se llaman uretritis. Cuando avanzan hacia la vejiga, cistitis. Ahora, cuando avanzan y infectan los dos lugares, se llama cistouretritis o uretrocistitis. Otro tipo más grave, como decíamos al inicio, de infección del tracto urinario, es la infección de los riñones. Las infecciones, cuando son tratadas de mala manera o por descuido de las personas, avanzan, se van de la vejiga, se avanzan por el uréter y llegan a infectar los riñones. Claro, antes producen una ureteritis también. Y se llegan a los riñones y allí forman pequeños cúmulos de pus y van destruyendo los riñones. De tal manera que eso se llama pielonefritis. Por ello es importante dar tratamiento inmediato y bien sistematizado para evitar que la infección llegue a los riñones. Los síntomas son muy claros y muy conocidos también de las infecciones urinarias, ¿no? Las infecciones urinarias producen orinar frecuentemente, esto se llama folagiria. También produce dolor al orinar, por eso se llama disuria. El penetro urinario es la sensación o necesidad de ir a miccionar, aun cuando se elimine poca cantidad o nula cantidad de orina. En las mujeres hay dolor en la parte baja del abdomen, ¿no? Es decir, en la vejiga. La orina algunas veces es sanguinolenta. Y esto es mucho más en las niñas, así como también la fiebre, que no hay casi en los adultos, pero en las niñas sí, hay fiebre, hay hematuria, hay mucho malestar, en fin, es diferente en ellos. ¿Cómo debe ser el tratamiento de estas infecciones urinarias? He ahí entonces la recomendación. El tratamiento debe ser cumplido con firmeza, es decir, debe cumplirse exactamente como debe ser. Pues una enfermedad que puede persistir mucho tiempo, a veces años, cuando el tratamiento no se vive bien. Además, el abandonar el tratamiento, al verse sin síntomas, también hace que las infecciones se den fácilmente. Y los malos hábitos higiénicos, de los que vamos a remarcar, también son motivos de que se perdure la enfermedad. Los controles de las infecciones urinarias es la mejor forma de curar la enfermedad. Siempre no es tanto por culpa de la paciente o del paciente el estar con una infección urinaria largo tiempo, porque los médicos saben muy bien que cuando se da una infección urinaria hay que hacerle controles, varios controles, e incluso hasta el año, para así eliminar y curar la infección urinaria. Por supuesto, también teniendo buenos hábitos higiénicos, ¿no? Bueno, estas infecciones urinarias siempre tiene que haber una antibioterapia del uso de antibióticos, que es muy sugerente empezar con inyectables al inicio, inyectables, ¿ya? Y luego se pasa a la vía oral. Esto durante 14 días en las mujeres. Ahora, la fenazopiridina es un analgésico urinario muy preciso para evitar justamente el dolor al orinar y ese tenesmo urinario. Entonces, eso el médico les indica para que se solucione el problema. Siempre me han dicho que por qué no hablo de las infecciones urinarias en los hombres. Entonces, ahora no he querido pasarlo por alto y vamos a ver. Las infecciones urinarias también afectan entonces a los hombres, ¿no?
pues la prevalencia es menor que en las mujeres, en los varones es menos, y el tratamiento en los varones, eso sí es más largo. En los síntomas y causas se aprecia que en los hombres y mujeres son distintos. Vamos a ver. Mientras que las infecciones urinarias afectan entre 10 a 12% de las mujeres en edad sexualmente activa y después también en un 25% o 30% cuando ya llega a la menopausia o posterior a ella. En los hombres, generalmente, cuando son jóvenes, solo se da en 1, 2 o 3%. Y cuando aumenta el volumen prostático, o sea, hay una hipertrofia de la próstata, entre los 50 y 60 años, la cifra se eleva ya a un 7 o 10% de posibilidades de que los hombres tengan infección urinaria. Este riesgo en el varón es mayor cuando se trata de pacientes diabéticos, inmunodeprimidos o pacientes con litiasis renal, con cólicos renales, como decía, esto es un ciclo vicioso. Y también en las personas generalmente ya mayores, portadoras de catéteres urinarios que les han puesto por alguna razón, que puede ser transitorio o permanente. Entonces, pues no olvidemos que hay factores anatómicos, hormonales, como la diabetes, los cálculos urinarios, y otros conductuales, de ciertas conductas, malas conductas o malos hábitos, que favorecen el desarrollo de una infección en el varón. Todos los varones no se higienizan necesariamente el pene cuando se bañan o efectivamente cuando se bañan, o sin bañarse, no se higienizan el pene. Entonces, simplemente este órgano anda realmente infectado. Pero si tienen oportunidad de tener relaciones sexuales, ya sea con su esposa o su novio, con la enamorada, qué sé yo, pues producen y dejan la infección allí. ¿Producto de qué? De malos hábitos, conductas malas. Al contrario con la mujer, que suele presentar una infección urinaria que se asienta en la vejiga, produciendo cistitis, uretrocistitis, y hasta llegar al riñón, una pielonefritis, más en las mujeres. En cambio, en el varón, los lugares donde se asienta la infección es mucho más en la próstata, produciendo unas prostatitis, muchas veces muy fuertes y muy molestosas. O también infectan el testículo, produciendo una ortitis o epididimitis, cuando infectan el epidídimo, que también está en el testículo. Tener en cuenta entonces las diferencias de las infecciones urinarias en jóvenes y en los de más de 50 años. ¿Qué diferencias hay? En el varón joven, la infección urinaria suele cursar con prostatitis, que puede ser aguda o puede ser crónica. Cuando es aguda, la prostatitis produce fiebre alta, dificultad para la micción, dolor y escozor importante al orinar. Una sensación se siente de peso en la zona del ano y los genitales. La próstata está de los testículos antes de llegar al ano, así a unos centímetros nomás, entre el ano y los genitales. Ahí es donde se siente la sensación de peso y molestia y dolor. En la forma crónica, de prostatitis crónica, hay trastornos en la eyaculación, incluso hay sangre en la eyaculación, que produce hemospermia. También hay dolor en los genitales, en la forma crónica, ¿no? Y a veces en la parte posterior, en la zona lumbar. En cambio, en los hombres de edad avanzada, los síntomas son dolor, escozor al orinar. En algunos casos, a veces hay imposibilidad de mencionar que obliga a la colocación de una sonda de Skype. Fíjense, las emisiones urinarias en la edad avanzada puede producir eso. La sintomatología de las infecciones urinarias en el varón es menor cuando empieza recién a debutar las infecciones. No es como en las mujeres, que son mucho más floridas los síntomas. No, en los hombres es menos intensa la sintomatología cuando se inician las infecciones. El tratamiento de estas infecciones en el varón es también con antibióticos, naturalmente. La diferencia con la mujer es que la duración
es mayor en el hombre para asegurar la desaparición de la infección. Habitualmente se da 2 o 3 semanas de tratamiento, frente solo a 1 o 2 semanas en las mujeres. En algunas formas de prostatitis crónicas por infección, el tratamiento antibiótico tiene que ser continuado hasta mes y medio, o sea, 6 semanas, o a veces 2 meses. Eso depende de la intensidad de estas prostatitis. Veamos ahora las infecciones vaginales. Lo he querido tratar este tema acá, no porque sea urológico, sino simplemente porque una infección urinaria causa infección en el introito vaginal y causa infección en la cavidad vaginal. Entonces, por eso es que vamos a tratar. La vaginitis es la causa más frecuente de producir vaginosis bacteriana. Vamos a ver de qué se trata esto. Aparece cuando las bacterias que se encuentran normalmente en la vagina sufren cambios y se produce un crecimiento excesivo de uno o varios microbios malos. Por lo general, las bacterias buenas, ¿no?, que normalmente se encuentran en la cavidad vaginal, que tienen las niñitas cuando son niñitas, llegan adolescentes, permanecen vírgenes, hay unas bacterias buenas que viven allí, ¿no? A veces estas, por alguna razón que vamos a describir, se ven superadas e ingresan otras bacterias patógenas malas dentro de la vagina. Si la cantidad de estas bacterias aumenta en exceso, pues entonces altera el equilibrio de gérmenes, bueno, ya causa una vaginosis bacteriana, ¿no? Entonces la vaginosis bacteriana es el exceso de gérmenes malos dentro de la cavidad vaginal. Vamos a ver también qué es lo que produce esto. Produce un flujo vaginal abundante, que toma el nombre de leucorrea. Esta leucorrea a veces de color blanquecino o amarillento, generalmente de olor muy fétido. Se describe en los libros como un olor a pescado, imagínense, que es más notorio después de relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el semen tiene un pH alcalino y los gérmenes, la vagina, están en pH ácido. Cuando es alcalino, los gérmenes reciben el semen, produce una cantidad de gas y ese gas es justamente el que da ese tipo de olor. Irrita mucho la vagina y el cuello uterino. Este tipo de vaginitis está vinculado con las relaciones sexuales, ¿verdad? En especial, si se tiene varias parejas sexuales, ¿no? Eso no debe ser, pero las personas que tienen estas posibilidades generalmente son promiscuas y generalmente también son muy infectadas. O una pareja nueva que no tiene buenos hábitos higiénicos, también favorece a las leucorreas, ¿no? Pero también lo tienen algunas mujeres que no son sexualmente activas. Vamos a ver, estas personas que no son sexualmente activas, como puede ser una monjita, estas pueden tener una vaginitis, pero no infecciosa, por estos motivos. Primero, por una disminución de la acidez vaginal, o sea, el aumento del pH. La vagina tiene normalmente una calidad de pH ácido. Cuando disminuye la acidez vaginal, desciende el número de bacterias protectoras. Estas bacterias protectoras es el bacilo de Dover-Lyme o Lactobacillus. Esas viven normalmente en la vagina desde las niñitas hasta adolescentes, y mientras se mantengan vírgenes, ahí están. Estas bacterias protectoras viven en la vagina, ¿no? Y la protegen de la invasión de bacterias patógenas. Hacen cargamontón contra gérmenes malos que quieran ingresar y permanece la cavidad vaginal limpia de gérmenes. Bueno, también se produce una disminución de acidez vaginal y tendencia a la infección por una reducción en el nivel
de los niveles de estrógenos, o sea, de las hormonas más femeninas. Esto también se produce cuando se llega a la menopausia o cuando en jóvenes se extirpan quirúrgicamente los ovarios. Disminuyen los estrógenos, que son protectores de estos bacilos y evitan que haya fácilmente la invasión de gérmenes a la cavidad vaginal. La disminución de estrógenos puede provocar un adelgazamiento de la pared vaginal, que es lo que sucede más o menos en las menopausias. La mucosa vaginal pierde calidad, se adelgaza mucho y causa mucha resequedad en los tejidos vaginales, ardor e irritación, y fácilmente son susceptibles a intensos síntomas de escozor. Estos problemas los tienen las mujeres a partir de los 45 años más o menos, cuando tienen relaciones sexuales, no tanto por insistencia, sino por el esposo, entonces les causa mucho problema. Segundo motivo es la falta de higiene que decíamos. La falta de limpieza de la zona genital, mayormente en la época de la vida sexual activa, lo que aumenta el número de bacterias malas y las probabilidades de infecciones bacterianas. Entonces, la higiene de las partes íntimas de cada mujer tiene que tener una limpieza adecuada. Vamos a ver cómo es la limpieza adecuada. Tercero, la ropa interior ajustada y no absorbente de tipo sintético, en fin. Este tipo de ropa puede atrapar la humedad, lo que favorece el crecimiento de bacterias y hongos. Entonces no es muy buena idea usar ese tipo, ni ajustada, ni ese tipo de prendas sintéticas. Se produce la vaginitis no infecciosa. Hay vaginitis, irritación, no infecciosa, no es por fiebre. Esto lo causa algún tipo de aerosol. Las mujeres son muy tendientes a usar lo que la amiga le dice, la que la comadre le dice, o ve en las propagandas. Entonces usan aerosoles, desodorantes, lavados vaginales, jabones y detergentes perfumados. Y los productos espermaticidas, cuando quieren usar como anticonceptivo, productos espermaticidas, todo esto puede causar una reacción alérgica e irritar los tejidos. No por infección, pero irritan los tejidos vulvares y vaginales. Además, objetos extraños vaginales, como el papel tisú, los tampones vaginales olvidados allí, los famosos juguetes sexuales, también pueden irritar los tejidos y producir unas vaginitis no infecciosas. Los síntomas de estas vaginitis pueden variar según lo que esté causándola, pero suelen incluir lo siguiente. Hay un enrojecimiento e irritación de la mucosa por inflamación. Se enrojece y se irrita por inflamación. Hay picazón, ardor, dolor e incomodidad en la parte vulvar y vaginal. A veces hay sangrado, dolor y malestar, por supuesto, durante las relaciones sexuales. Normalmente algunas mujeres pueden tener un flujo vaginal o descenso cristalino, líquido, mucoso, pero sin mal olor. Esto se puede dar a la mitad del ciclo menstrual de algunas mujeres. O en el embarazo también suele haber un tipo de sin mal olor. Y también en el hiperestrogenismo. El hiperestrogenismo es la mayor producción de estrógenos que las mujeres tienen por varios motivos. La hipófisis a veces manda mucho estímulo a los ovarios y se produce mucho estrógeno. O algunos quistes en el ovario se quedan funcionantes y producen estrógeno. Bueno, ahora, el flujo vaginal o descenso, que es patológico, que es por enfermedad, ¿no? Que se presenta en las mujeres tanto adultas y adolescentes. Estos descensos patológicos, se refieren a las secreciones provenientes de la vagina, que pueden ser o espesas, pastosas, a veces líquidas y transparentes, a veces turbias o con sangre, algunas blanquecinas,
otras amarillentas o verdes, pero todas con mal o muy mal olor. Eso es el descenso patológico. Pero todas estos casos, para esto el médico siempre pide hacer exámenes y análisis para determinar su origen de estos grupos vaginales y dar el tratamiento adecuado, y así se termina con la enfermedad. Pero por supuesto, siempre teniendo presente los consejos que vamos a decir al final. ¿Qué consejos? La buena higiene personal ayuda a impedir que vuelva a aparecer una cantidad de vaginitis y puede aliviar algunos síntomas también. Primer consejo, hay que evitar ir a los jacuzzis, a las bañeras y a las piscinas hidromasajes. Segundo, hay que evitar los irritantes, eso que por moda tiene, ¿no? Que incluye tapones, compresas, lavados vaginales, jabones perfumados, y hay que también enjuagar bien. Cuando se lavan sus partes íntimas las mujeres, deben enjuagar el jabón, todo, enjuagarlo bien, y secarlo bien la zona externa, después de la ducha, secarlo bien, para evitar que se irrite, tiene que quedar seco. No hay que usar los jabones potentes como los que tienen acción desodorante, antibiótica, y tampoco los baños de burbujas. Todo eso produce irritación. Tercer consejo, hay que limpiarse como siempre se aconseja desde niñitas, de adelante hacia atrás, ¿no? Para no arrastrar gérmenes del ano hacia la vagina. 4, no hay que usar lavados vaginales, que muchas mujeres lo hacen. La vagina no necesita ninguna limpieza que no sea el baño normal. Los lavados vaginales repetidos perturban a los organismos buenos que se encuentran normalmente en la vagina y de hecho puede aumentar el riesgo de sufrir infecciones vaginales. Sin ellos, pues son susceptibles de que los gérmenes malos ingresen allá. Los lavados vaginales no curan las infecciones vaginales. Más sirven para que se den un duchazo los gérmenes y nada más. No curan. 5. Hay que usar preservativos de látex. Los preservativos de látex, tanto masculinos o femeninos, pueden ayudar a prevenir las infecciones de transmisión sexual. En cambio, los que no lo son así, favorecen o pueden causar estas infecciones, ¿no? Bueno, no hay que usar también ropa interior, hay que usar ropa interior de algodón y no sintéticas, ¿no? Además, cuando se usa pantimedias, hay que ver que tengan entre la entrepierna algodón. Ahora, si no se incomodan las mujeres, hay que quitarse la ropa interior para dormir, porque las levaduras y hongos crecen por la humedad. Bueno, estos son los consejos que quería decirles al final de este capítulo y les resuelvo las preguntas que deseen hacer, ¿no? O de lo contrario, nos vamos a volver a ver en la siguiente clase.